Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar acá. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez vamos a hablar de Elicit, que es otro buscador que nos permite encontrar paper. Es una plataforma que está en inglés pero que es súper fácil de utilizar. Te muestro cómo. Aunque tiene una versión de pago, también tenemos una opción gratis con ciertas limitaciones, específicamente sobre cuántos papers puedes acceder y la cantidad de interacciones que puedes hacer con la plataforma. Lo que debes hacer inicialmente para poder utilizar Elicit es crearte una cuenta, que puedes utilizar tu cuenta de Google. Una vez que te registres y te logues dentro de la plataforma como en cualquier otra, no hay mucho misterio, vas a llegar a esta sección. Entonces aquí lo que debes hacer es agregar un tema, una pregunta sobre lo que quieres buscar paper que se alineen a la información que estás requiriendo. Puedes también subir un PDF para que lo analice, ya que tienes una opción para listar conceptos. Supongamos que quiero encontrar paper que hablen sobre el impacto de la inteligencia artificial en el área de la contabilidad. Hacemos un clic aquí. Enseguida vamos a ver que nos encuentra y nos dice que está resumiendo 4 papers. Aquí ya tenemos un resumen de la información, pero acá abajo ya lo vemos que nos acaba de encontrar papers que están en español y nos está haciendo los resúmenes en español. Recuerda que si deseas, pues simplemente haces clic con el botón derecho y le dices traducir a español y Chrome te va a traducir todo lo que estás viendo en inglés. Ok, acá abajo, como podemos ver, tenemos los papers que él ha encontrado. Acá tenemos un botón para cargar más si deseamos, y en el lado derecho tenemos una columna que dice resumen del abstract y nos está indicando ya aquí, por ejemplo, el título, los autores, la revista, el año, cuántas citas ha tenido ese artículo, y nos está enviando a abrir el PDF, por ejemplo, en otra pestaña. Pero bueno, acá lo que acaba de hacer es abrirlo directamente, mandarlo a descargar. También podemos hacer un clic aquí para copiar el DOI, que lo podría pegar aquí, y eso nos va a llevar pues directamente al paper, ¿no? O a la página también para ver de la revista donde está mostrando. En el lado derecho tenemos una columna que dice resumen del abstract, donde podemos ver si más o menos es un resumen del resumen, pero no. Así que a ver si el artículo se alinea a lo que me interesa. Incluso cuando encuentro un artículo, aquí te dice si habla o no habla, o de lo que está indicando el artículo. Si no se alinea ya con lo que leo, pues podría hacer un clic aquí y deshacer el artículo de mi lista. Acá arriba tenemos unos botones para cambiar el orden, como estamos viendo, el más relevante, el más reciente, el que tiene más citas, el que tiene menos citas, o cambiarlo por orden alfabético. También podemos aplicar unos filtros para indicar que quiero solamente aquellos que tienen PDF, por ejemplo, los que han sido publicados desde una fecha específica en adelante, los que están dentro de un cuartil específicamente, qué tipo de estudio han hecho. Por ejemplo, si me interesa específicamente que tengan PDF, el resumen que contienen, puedo agregar una palabra específica que quisiera que dentro del resumen aparezca para que los resultados sean mucho más concretos. Entonces yo puedo aplicar el filtro, Elicit va a volver a hacer una búsqueda y se va a ajustar a los resultados que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí veo que todos tienen PDF y todos son de fechas recientes, por ejemplo. Acá me dice que puedo exportar, pero esto pues ya me toca utilizar un plan de pago. Con esta columna de aquí nosotros podemos, con la plataforma que no es de pago, voy a expandir esta área para poder verla mejor,
se podría mostrar todas estas secciones para poder ir viendo cada uno de los artículos con detalle, los resultados, el resumen, la metodología y las limitaciones. Pero con la cuenta que es gratis, pues simplemente podemos agregar una columna más, donde pues ya la herramienta está analizando de cada uno de los artículos y me está indicando cuáles, por ejemplo, son los principales hallazgos de cada uno de ellos. Esto es muy bueno porque nos está evitando el revisar paper por paper y analizar y ver si se ajusta como fuente o como referencia para nuestra investigación. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera agregar y quisiera ver las limitaciones, podemos agregar otra columna y podríamos ver las limitaciones, pero aquí ya me dice que ya alcanzamos el límite de columnas y no puedo ver más. Por ejemplo, aquí me dice que este artículo no menciona nada sobre limitaciones, el de acá sí. Por ejemplo, entonces si yo no quisiera ver el de limitaciones, marco aquí, le digo eliminar columna y podría agregar, por ejemplo, el diseño del estudio. Y me dice que no, tampoco menciona el diseño del estudio. Y por ejemplo, quisiéramos ver qué metodología utilizaron para la investigación, podríamos agregar otra columna. Así que es muy interesante poder tener una herramienta que nos ayude a ir buscando de manera detallada en cada uno de los papers que tenemos acá. Voy a reducir esto. Haciendo un clic aquí podemos quitar la columna para poder leer mejor. Y si hacemos un clic acá, pues volvemos a la pantalla anterior. Bueno, ¿y qué pasa si me interesa alguno de estos, uno o dos de estos artículos? Entonces, por ejemplo, pues vamos a marcar estos tres, supongamos, que son los que me interesa. Aquí me dice que tiene seleccionado 3 papers de los que ya hemos analizado que nos interesan. Entonces aquí me dice añadir nuevo paso y me indica que tengo 3 papers. Me dice que si puedo resumir los resúmenes de los papers o puedo hacer una charla usando el chatbot. Si le hago un clic aquí, me va a sacar un resumen de todo basado en los 3 artículos que acabamos de seleccionar. Si le digo añadir un nuevo paso, puedo hacer una nueva pregunta y encontrar más artículos. Puedo también extraer datos de los documentos cargados, como dice acá, pero voy a borrar esto y, por ejemplo, vamos a volver a marcar los 3 artículos que marcamos. Voy a volver a hacer un clic aquí y ahora le vamos a decir que queremos, por ejemplo, crear una tabla a partir de los documentos seleccionados. Esto de aquí va a volver a crear una tabla como la que teníamos acá, pero solamente comparando los 3 artículos. Si usamos la opción que dice las charlas con los papers, pues eso va a abrir una ventana para poderle hacer un prompt. Le voy a hacer una pregunta y vamos a ver qué nos dice. Le estoy preguntando cuáles son los aspectos positivos y negativos en ese aspecto sobre la IA. Y pues ahí está haciendo una respuesta basada en la información que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos los números que nos está indicando las partes de los papers, en qué paper es y cuál es el área donde acaba de seleccionar. Si le hacemos un clic, pues se va a abrir el artículo y se va a abrir el lugar de donde está tomando esa información para ponerla como parte de su análisis que está haciendo. Entonces te va creando todo un resumen, todo un proceso de lo que tú estás interactuando, preguntando sobre la temática que vas haciendo poco a poco. Bueno, y ahora no vamos a ir a la página, vamos a volver a la página principal y vamos, por ejemplo, a utilizar esta opción de extraer datos de los PDF. Yo ya he subido 2 PDF usando la opción. Aquí me dice que puedo cargar hasta 500 archivos de 20 megas. Supongamos que queremos trabajar con estos 2 que acabo de subir. Me los muestra acá
Asimismo, podemos agregar más paper, podemos agregar una columna para que me muestre el resumen de estos papers que le acabo de proporcionar. Por ejemplo, le vamos a decir también la metodología, y podemos hacer asimismo el análisis, ya no basado en lo que él está encontrando directamente en la internet, sino de los papers que nosotros le estamos proporcionando. Recuerda que si te aparece en inglés, pues clic derecho, traducir, y puedes ver todo perfectamente en español. Y asimismo, pues puedes hacerles preguntas sobre usar el chatbot para hacerle preguntas directamente sobre los artículos. Ok, así que de esta manera puedes utilizar esta nueva herramienta para poder encontrar, resumir e investigar dentro de artículos científicos directamente. Ok, espero que la explicación te haya sido clara, que te parezca interesante, que tengas otra opción para incluirla dentro de tus procesos de investigación académica o científica. Y pues si te gustó el video, déjame un like, síguenos, que en el canal tenemos muchos más videos sobre la temática. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video.